predicación en la que ya se enfrenta a un ejército. Esta es una batalla. ¿Puede repetir fuerte eso conmigo? Existimos para glorificar a Dios, haciendo seguidores de Cristo en el amor de Cristo. Y nuestros 4 pilares, y por eso ve 4 pilares aquí enfrente, nuestros 4 pilares son predicación expositiva, adoración bíblica, oración constante y testigos valientes. No es la traducción literal exacta, pero me gusta traducirlo así para que sea, como dicen en inglés, más catchy, más fácil de memorizar, y me gusta que nada más fueran 2 palabras. Una vez más, predicación expositiva, adoración bíblica, oración constante y testigos valientes. Y hoy nos toca ver uno de los pilares más importantes, que es la predicación expositiva. Pero antes de comenzar, hermanos, yo necesito decirles que esto no es un tipo de curso de seminario, no es un tipo de clase acerca de la predicación expositiva, no es eso, aunque sí voy a tomar 5 minutitos para explicarles qué es la predicación expositiva. Pero repito, no es una tipo clase de seminario, de curso acerca de la predicación expositiva. Y quizá alguien se está preguntando, pero es que yo ni siquiera sé qué es eso de la predicación expositiva. Por eso digo, vamos a tomar unos 5 minutos para explicar eso, y entonces ya entramos al sermón, y el sermón va a estar más basado en la importancia de la predicación en sí. Simplemente la predicación y la importancia de la predicación en el culto público en la iglesia local. Así que tome esto como una preintroducción, ¿ok? Para contestar la pregunta, ¿qué es la predicación expositiva? Yo sé que algunos de ustedes lo saben. ¿Qué es la predicación expositiva? Hay una definición que es una de las que más me gusta, y dice: la predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decir a la audiencia original, pero junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea que somos nosotros. No es hablar lo que el pastor quiere hablar, lo que el orador quiere decir. No, tiene que hacer la tarea de estudiar para llegar a esa interpretación primaria. ¿Qué fue lo que el autor original quiso decir? Por ejemplo, si Moisés escribió el Pentateuco, tu pregunta debe de ser: ¿qué es lo que Dios quiso decir a través de Moisés? Porque cualquiera le puede venir a acomodar aquí con sus propias palabras. No, es cuál es ese mensaje original para la audiencia original, y luego lo que implica para nosotros, que somos la audiencia contemporánea. Otro pastor lo definió de una manera muy sencilla. Dijo: es cuando el predicador expone todo un libro bíblico en sermones consecutivos. Que suena bien la respuesta, pero es muy corta todavía. Y yo conozco a este pastor y yo sé que lo hizo con motivo de simplificarlo. Pero repito, él dijo: es cuando un predicador expone todo un libro bíblico en sermones consecutivos. ¿Qué libro estamos estudiando? Yo creo que hicimos una interrupción con esta serie, pero ¿qué libro estábamos estudiando? Éxodo, y nos falta la otra mitad del capítulo. Algunas características de la predicación expositiva es que suele ir explicando parte por parte del texto en orden, hace un exégesis o un estudio profundo del tema, hace uso de referencias que permiten entender el contexto histórico, geográfico y cultural, le presta atención a los idiomas originales como es el hebreo, arameo y griego. Y lo que hace que un sermón expositivo sea expositivo en palabras simples, repito, es cuando se logra entender el significado original para traerlo a la luz a nuestra audiencia contemporánea. En otras palabras, es predicar lo que Dios quiso decir en ese momento y lo que Dios quiere decir ahora. No es hablar lo que cualquier persona en este momento quiere hablar. La predicación expositiva tiene como característica hablar lo que Dios dice y punto. Y si algunas ocasiones nos va a incomodar, moldear, exhortar, es Dios hablando. Y es una de las fuertes características que tiene la predicación expositiva. Y para que sigamos entendiendo un poquito más de eso, podemos hablar del sermón temático para entonces hacer una comparación. ¿Qué es el sermón temático? Como la palabra lo dice, es por temas. Así que un predicador puede decir: hoy vamos a hablar acerca del perdón. Siguiente domingo vamos a hablar del Apocalipsis. En 3 semanas vamos a hablar de Josué. En un mes vamos a hablar de Pedro. Y es un saltadero por todos lados.
Pero hermanos, no necesariamente todo es malo, porque alguien puede andar saltando en temas, pero aún así dar un buen sermón, explicarlo bien. Pero el peligro es que por andar saltando por todas partes de la Biblia, pueden caer en el error de pronunciar textos fuera de contexto. Tú utilizaste un texto para que dijera lo que tú quieres decir y lo estás sacando de su contexto. Así que, ¿cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los peligros de no predicar expositivamente? Aún cuando usted no hubiera estudiado eso en un seminario, usted puede tener la idea, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los peligros de no predicar expositivamente? Primero que nada, el predicador está predicando lo que él quiere. Y luego buscar versículos que contribuyan a lo que él quiere decir. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, si alguien dice, no, yo sí creo que una mujer puede ser pastora. Bueno, lo que él va a hacer entonces, como ya viene con esta idea preconcebida, ahora él va a buscar versículos que apoyen lo que él quiere decir. ¿Sí nota la diferencia? Otro peligro, como ya se mencionó, es predicar textos fuera de su contexto. Otro peligro es brincarse porciones bíblicas que no les conviene predicar. Pero por otro lado, ¿cuáles son los beneficios de predicar expositivamente? Bueno, uno de los beneficios de la predicación expositiva es que como el pastor va enseñando verso a verso, vale más que se prepare. Se tiene que preparar bien porque va explicando la Biblia parte por parte, pero en segundo lugar es ideal para las ovejas, para la congregación, porque así ellos escuchan todo el consejo de Dios y no nada más lo que les conviene. ¿Va entendiendo más o menos lo que es la predicación expositiva? ¿Amén o no amén? Ok. Por darles un ejemplo, John MacArthur predicó el Nuevo Testamento en 42 años. ¿Alguien sabía eso? Está también ahí por las redes sociales. 42 años para terminar el Nuevo Testamento. Les he dicho que Jonathan Edwards leía su Biblia 13 horas al día para prepararse bien. John MacArthur estudia 40 horas a la semana para prepararse bien. No es un juego todo lo que se habla aquí. Ojalá que llegáramos con el temor suficiente para decir, Dios me está mirando. Vale más que yo no esté jugando con este libro y yo hable lo que Dios habla y no lo que yo quiero hablar. Basado en todo lo que hemos dicho, hermanos, y eso es una, como ya dije, preintroducción, basado en todo lo que hemos dicho, ahora usted puede entender por qué a los falsos maestros y apóstoles no les conviene predicar expositivamente. ¿Se había puesto a pensar en eso? No existe ningún falso predicador que le guste la predicación expositiva. Casi parece obvio. ¿Por qué? Se va a tener que tragar sus propias palabras cuando se tope con una porción que él acostumbraba a brincarse. Pero ahora no se lo puede brincar porque la predicación expositiva es que predicación consecutivamente. Así que ahí está una de las razones principales, porque a la hora de ir verso a verso, ya no puede decir, por esto no me conviene decirlo, déjame brincarlo, vamos a romperle este pedazo aquí a la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo muy simple, hay un texto que dice en el libro de Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en... Ahí está la mejor excusa para predicar sobre ¿qué? La prosperidad. Pero cuando tú lees el contexto, que es los versos que están antes, los que están después, haces un exégesis, haces uso de herramientas para llegar a la interpretación que realmente Dios quiso para esa persona, para esa generación y las implicaciones que tienen para nosotros, te das cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con la prosperidad. Así que esa es una respuesta breve. Nada más quería que cuando alguien le pregunte, oye, ¿cómo predican en tu iglesia? ¿Cómo estoy? Nosotros hacemos o participamos de la predicación expositiva. ¿Y qué es eso de la predicación expositiva? Espero que usted ya tenga una mejor idea de lo que se trata la predicación expositiva. Pero dicho esto, ahora vamos a pasar el sermón, y el sermón, vuelvo a repetir, hermanos, no es un curso de la predicación expositiva. Solamente vamos a hablar de la importancia que tiene la predicación, y por eso le voy a pedir que vaya a 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5. Repito, 2 de Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 5, mientras se va poniendo de pie. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5, también va a estar en la pantalla, pero se lo tiene también ahí en su Biblia. Creo que esta ocasión, a veces yo le cambio, creo que en la pantalla es
la Biblia de las Américas, y yo tengo aquí la Reina Valera, no cambia mucho. Si lo quieres seguir en la pantalla, yo sé que va a cambiar una que otra palabrita, pero dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cierre sus ojos y oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, porque eres bondadoso, porque eres santo, perfecto. En esta hora, Señor, te pedimos para que tú seas con esta palabra que hemos leído, la cual bendecimos, y que tú me uses como un siervo, como un instrumento que solamente va a hablar lo que tú tenías ya preparado para nosotros en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón, que estemos listos, Señor, para poder recibir tu palabra y darle el valor y la importancia que la Escritura tiene. La honramos, la bendecimos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar. De tantos anuncios que di, ya siento que se me está acabando la voz, pero vamos a avanzar. La idea principal que yo quiero que se lleve es esta: la exposición fiel de las Escrituras está comprometida a decir lo que Dios dice. Repito, la exposición fiel de las Escrituras está comprometida a decir lo que Dios dice. Usted se puede topar con todo tipo de iglesias, de todos colores y sabores, aquí en la ciudad, fuera de la ciudad, por todos lados, y se abren de la nada y alguien abrió otra iglesia. No hay una estructura, pero simplemente a alguien se le antojó abrir una iglesia y ya abrieron otra por todos lados. Y muchas de las veces me he dado cuenta que no es en sí la Biblia lo que se está predicando, aunque eso parezca, y tenemos que ser bien inteligentes. Y por eso hoy quiero mostrarles 3 puntos bien importantes en el pasaje que nosotros acabamos de leer. Y la primera, o el primer punto, es la seriedad de la predicación. En el versículo 1 vamos a ver la seriedad de la predicación y con qué autoridad viene. Sí, si alguien toma nota, repito, la seriedad de la predicación es el punto 1. Leo nuevamente 2 de Timoteo 4 y el versículo 1 nada más dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Hermanos, Pablo está a punto de darle una orden a su hijo espiritual Timoteo y le va a dar un gran consejo, que es: predica la palabra. Pero antes de eso, Pablo desea que Timoteo entienda la seriedad del encargo que está a punto de darle. Como si Pablo estuviera diciendo: Timoteo, estoy a punto de darte un buen consejo, pero antes de darte ese buen consejo necesito que tú mires la seriedad. ¿De dónde viene toda esta autoridad? Pablo le está hablando, sí, por un lado, con una autoridad apostólica, le está hablando como un padre espiritual, como un mentor. Y encima de todo eso, en una situación muy crítica que a veces usted y yo pasamos por alto. ¿Cómo se encontraba Pablo cuando Pablo le está escribiendo estas palabras a Timoteo? Primero él dice: te encargo solemnemente, que en otra versión dice te pido, te encarezco. No es que Pablo se esté tomando una Coca-Cola ahí en su sala con los pies para arriba. No, hermanos, Pablo, yo sé que ya lo he mencionado anteriormente, ya es mayor de edad. Él tiene más de 60 años. Pablo está siendo golpeado, Pablo está en un calabozo, Pablo tiene frío y Pablo está quizás desnudo. No es una de esas cárceles como las que hay en este país, que no sé si se la pasan mejor en la cárcel que en su propia casa, donde tienen buena comida, una televisión y se la pasan excelente. No, imagínese a Pablo ya cansado, agotado, mayor de edad, está escribiendo quizá con la mano temblorosa, porque un calabozo en aquellos tiempos era una cosa terrible. Yo me puedo imaginar, hermanos, que cuando te golpean al punto casi de sangrar, estás semidesnudo y en el frío y
quizá el mismo frío provoca que las heridas ardan incluso más. Quiero que usted piense en todo eso. Además, él siente que su muerte está muy cercana. Y yo sé que él siente que su muerte está muy cercana porque ahí mismo, pero el versículo 6, él dijo: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida se ha llegado. Además, en el versículo 13, él dijo: cuando vengas, tráeme el abrigo que tengo frío. Y en el versículo 14 dice: Alejandro el calderero me ha hecho mucho daño. Son versos que nos ayudan a entender el contexto de lo que está pasando. Así que imagínense nuevamente a Pablo golpeado, con frío, quizá con algo de hambre, semidesnudo, avanzado de edad, pero no se quiere ir sin dar el mejor consejo que él pueda dar. Pero antes de dar ese consejo, quiere que mire la seriedad de la predicación. Y eso es lo que significa la siguiente frasecita: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Sí, quiero que se mantenga en el versículo 1. Te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Esa simple frase, hermanos, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, esa frase nos está diciendo todo. Esa frase nos está diciendo qué tan importante es el encargo que él está a punto de darle a su hijo espiritual. Pablo está diciendo: cuando yo ya no esté, acuérdense que él está a punto de morirse, cuando yo ya no esté, Timoteo, acuérdate que Dios sí está. Cuando yo ya no te esté mirando, acuérdate que Dios sí te está mirando. Casi como diciendo: estoy ya por irme, ya no voy a estar contigo, no estarás delante de mí, pero vas a estar delante de Dios. Vas a estar delante del Señor Jesucristo. Una de las cosas que los pastores, los predicadores deberían de recordarse siempre es que yo no solamente estoy ante ustedes, estoy ante Dios. Yo no solamente estoy delante de ustedes, yo estoy delante del príncipe de los predicadores que está escuchando. Si lo que estamos predicando es lo que él dijo hace mucho tiempo, si va en acorde con su propia voz, con su misma voz. Si solamente quiero escucharlo para que no se me pierda, pero segunda de Corintios 2:17 dice: pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con seriedad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí está diciendo Pablo: no somos como los que comercian con la verdad. ¿Habrá alguno de esos hoy en día? Sino que vamos, dice, como de parte de Dios y delante de Dios. El pastor Sugel Michelén, si lo conocen, tiene un libro que así se llama, de parte de Dios y delante de Dios, basado en este versículo, enfatizando nuevamente que los pastores no solamente estamos delante de ustedes, estamos delante de Dios. Y una cita más es primera de Pedro 4:11, que dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo hablamos la semana pasada, o hace 2 semanas. ¿Cuántos saben que todo lo que hacemos debe de ser para la gloria de Dios? Pues la predicación también. La predicación debe de exaltar el nombre, no del pastor, sino el nombre de Dios. Ahora, no voy a tener muchas citas fuera de segunda de Timoteo, nos vamos a mantener ahí, pero tengo una última más. Pero antes de ir a esta cita de Apocalipsis, quiero decirles que no es que yo me esté tratando de salir del tema. La única razón por la que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 es porque quiero enfatizar ese punto. De que a Dios le importa la predicación, a Dios le importa lo que se está hablando, a Dios le importa lo que se está cantando, a Dios le importa la doctrina y la pureza de la iglesia. ¿Cómo no le va a importar si Dios instituyó la iglesia? Cristo, en sentido figurado, está caminando a través de las iglesias, supervisando lo que estamos haciendo. Y para eso quiero que vaya a una porción que usted la ha escuchado tantas veces en Apocalipsis 2, versículo 1. Que va a estar en la pantalla, les doy el tiempo si lo quiere buscar también en su Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Les repito que no me quiero salir del tema porque usted sabe ya lo que se habla ahí, ¿verdad? Hay 7 iglesias y cada una tenía algunas cosas buenas, pero habían fallado en algunas otras. Entonces recuerda que la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, pero no me quiero salir del tema. La única razón por que estamos yendo a Apocalipsis, repito, es para enfatizar eso, la importancia de lo que se hace en la iglesia y cómo Cristo está mirando.
Por ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 1 dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y ahí va a empezar a decir: yo conozco tus obras, etcétera, etcétera, pero no voy a llegar ahí. Cristo, hermanos, le está hablando a ángeles, porque hay un ángel mensajero en cada una de estas iglesias. Es como que Cristo le está comunicando un mensaje a cada de estos ángeles para que entonces estos ángeles vayan a las 7 iglesias y proclamen ese mensaje. Si usted se queda mirando este versículo de Apocalipsis capítulo 2, dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las, ¿cuántas? Las 7 estrellas. Las 7 estrellas, hermanos, son los 7 mensajeros. Y los 7 candeleros que menciona el versículo son las 7 iglesias. Acuérdense que había 7 iglesias del Asia Menor. Y la palabra oro que vemos ahí hace referencia a lo fino, a lo puro, a la pureza, en este caso de la iglesia. Así que el versículo está diciendo: el que tiene, o sea, Cristo, el que tiene en su mano derecha. La mano derecha, hermanos, es una representación de autoridad, de poder, de dominio. En toda la Biblia lo podemos ver de esa manera. En palabras muy simples: Cristo, el mensajero de mensajeros, Cristo tiene 7 mensajeros y luego manda un mensaje a las 7 iglesias, y Él está como supervisando, como observando, caminando a través de ellas para examinar el oro de la iglesia, la pureza de la iglesia, que hace referencia a la doctrina de la iglesia. Figuradamente, aunque suene muy exagerado, pero si pudiéramos estar en esas 7 iglesias, es como si Cristo estuviera andando, caminando a través de esas 7 iglesias, supervisando la pureza y la doctrina de la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Cristo. ¿Habrá algo que la iglesia puede hacer que esté fuera de los ojos del mismo fundador? Eso es ilógico. Cristo fundó la iglesia, Cristo conoce a la iglesia y está mirando cada paso que da la iglesia. Una vez más, imagínese a Cristo supervisando. Así como cuando hay un supervisor que llega al trabajo y usted estaba de flojo, pero ya miró al supervisor, y ponte a trabajar porque ahí te está mirando y quieres impresionar, quieres trabajar mejor porque ahí está. Bueno, si Cristo es el fundador de la iglesia y es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar, todo lo ve, imagínense. A Él le importa la doctrina de la iglesia y por lo tanto le preocupa y le interesa todo lo que se hace en el culto público y no se diga su palabra, que debe de ser lo más importante. Regrese nuevamente a segunda de Timoteo, capítulo 4, volviendo al versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sabemos que Él va a venir, Cristo va a regresar y Cristo se va a manifestar. Viene para juzgar a los perdidos, porque ya tienen un destino. No se preocupe, el juicio que nosotros vamos a recibir no es para ver si vamos al cielo o infierno, no es para eso, pero sí vamos a ser juzgados, por decirlo así, en otro sentido. Por un lado, para recibir nuestra recompensa, pero también para ver qué hicimos con lo que Él nos dio. Es un tipo de lenguaje que Pablo está utilizando para decir: Timoteo, lo que te estoy a punto de decir es serio. Si usted se recuerda de esto, es suficiente. Pablo le está diciendo a Timoteo: lo que estoy a punto de decirte en el versículo 2, ¿verdad?, es sumamente importante. Dios está mirando. El que viene por su iglesia te está mirando. Vale más que le pongas atención a eso. En el número 2, el punto número 2 es la urgencia de la predicación. Una vez más, si alguien toma notas, el segundo punto es la urgencia de la predicación. Y la vemos en el versículo 2. ¿Qué consejo le dio Pablo a Timoteo? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Si yo como pastor estuviera trabajando con otro jovencito que le veo futuro y que quizá yo ya soy grande de edad y estoy a punto ya de irme y estoy entrenando a otro ministro, yo le pudiera dar muchos buenos consejos. Puede pensar en alguno, no lo tiene que decir, pero puede pensar en algún buen consejo. Sea humilde, es un buen consejo, ¿verdad?
llega temprano, sé puntual, sé organizado, pero por el mundo caído en el cual vivimos, yo le diría, predica la palabra. No hables lo que tú quieres hablar, dedícate a proclamar el texto bíblico nada más, predica la palabra. Y es un tono de urgencia, por eso el segundo punto se llama la urgencia de la predicación, porque tiene que ver con cuánta frecuencia lo vas a hacer. Él está diciendo con cuánta frecuencia. Piensa en la palabra urgencia por unos segundos. ¿Qué piensas por la palabra urgencia? ¿O qué tú cosas, o qué nosotros, qué cosas hacemos con urgencia? Hay cosas que pasan en nuestra vida que te dicen, yo no puedo esperar hasta mañana, yo no puedo esperar una hora, tiene que ser ahorita, y te apresuras y vas. Si el esposo estuviera trabajando y de pronto le entra una llamada, ¿sabes qué? Tu esposa tuvo un accidente, él va a dejar lo que está haciendo, o avisa o no avisa, y se va para atender esa emergencia, y él está respondiendo con una urgencia. Lo mismo al revés, si le llaman a una esposa, ¿sabes que tu esposo acaba de tener un accidente en tal lugar? Ella va a salir, no sé si va a decir, bueno, pues salgo a las 5, hay que ver, ¿verdad? No, lo que vamos a hacer es urgente, vamos a hacerlo urgente. Con esa misma idea, Pablo le está diciendo a Timoteo, te pudiera dar tantos consejos, Timoteo, pero lo que es urgente es, predica la palabra, predica la palabra. ¿Qué es lo que la iglesia necesita con urgencia? Martin Lloyd Jones dijo, la necesidad más urgente en la iglesia de hoy es la verdadera predicación fiel. Yo puedo dar testimonio de eso. Definitivamente, la cuestión más urgente en la iglesia es la fiel exposición de la palabra de Dios. Porque en muchos lugares ya ni que fuera expositiva, ya por lo menos denle la importancia que se merece la predicación. Hay un pastor que se llama Samuel García, que es un escritor y miembro de un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, y él dice, se puede decir que el factor más determinante para procurar la buena salud espiritual de una iglesia local es la exposición de los creyentes al mensaje de las Escrituras, o sea, que nosotros estemos expuestos a la fiel exposición de la palabra de Dios. ¿Entendió eso? Él está diciendo, se puede decir que el factor más importante para procurar la buena salud espiritual de la iglesia. ¿Cómo podemos llegar a tener una buena salud espiritualmente hablando? Teniendo convivios todos los domingos después del servicio, darle a los taquitos porque eso nos da un buen compañerismo, llevarnos muy bien, todo eso es bueno. Pero hermanos, cuando estamos hablando de la salud espiritual, ese mensaje va a venir de aquí, de la palabra de Dios, y no de otra cosa. Así que volviendo a Timoteo, ¿cuál fue el consejo que le dio? Predica la palabra. Y luego le dice que instas, que es otra palabra, otra forma de decir que insistas. Que insistas en algo significa repetir algo, significa suplicar algo. ¿Y en qué es eso que debemos suplicar, insistir, repetir? Una vez más, hablar lo que dice el texto y punto, nada más. Luego le dice a tiempo y fuera de tiempo, que simplemente significa siempre. En todo momento predica esto. Este mensaje, hermanos, era necesario alrededor de 2000 años cuando Cristo fundó su iglesia. Miren qué tiempo Pablo le está diciendo esto a Timoteo, alrededor de 2000 años. Y hoy sigue siendo relevante la fiel exposición de la palabra de Dios. Porque si hace 2000 años, escuche esto, si hace 2000 años la gente se iba al infierno por no arrepentirse de sus pecados y no poner su fe en Cristo, hoy en día es la misma causa. ¿O acaso ha cambiado? El día de hoy la gente se va a ir al infierno, ¿por qué? Por no arrepentirse de sus pecados, por no hacer del Señor Jesucristo su Salvador y su Señor, por no poner su fe en Cristo. Por lo tanto, le deberíamos de dar la misma importancia. Si Pablo tiene esa urgencia, hoy debemos de verlo con la misma urgencia. Por eso es triste, hermanos, cuando un predicador se la pasa puro chiste, o ya pasaron 20 minutos y todavía no abre la escritura. Hay un gran problema, hermanos, cuando no se le da la importancia a la palabra de Dios, porque entonces nos topamos con muchas conversiones falsas, y sabemos cuál es el resultado de eso. Pablo le sigue diciendo, necesito, Timoteo, que tú redarguyas, que reprendas, pero que va. Levante la mano el que le gusta que lo reprendan, al que le gusta que lo exhorten.
ahí se miraría la madurez de la iglesia y nos damos cuenta que tanto nos falta. Hermanos, la palabra debe de ser, aunque nos incomode. Como decía el mismo pastor John MacArthur, la gente dice, ay, me ofendió la palabra, y dice él, pues llevas toda tu vida ofendiendo a Dios y te vas a preocupar por eso. Déjeme decirle que en inglés, hermanos, usted sabe que tenemos los mismos 4 pilares, pero yo tengo que hacer unos ajustes, porque yo tengo que depender también de las necesidades de esta iglesia. ¿Sí me entiende? O sea, somos una misma iglesia. Yo quiero hacer todo como lo hacen ellos, pero al mismo tiempo yo tengo que estar pendiente del contexto de la hora hispana. Quizá no todo encaja igual. ¿Cuáles son las necesidades que nosotros tenemos? Ellos no lo llamaron predicación expositiva. Ellos lo llamaron unapologetic preaching. La palabra apologética quizá la mayoría lo conoce, ¿verdad? Apologética tiene que ver con cómo defender nuestra fe. Es una rama de teología que trata de cómo yo puedo defender lo que creo, cómo defender mi fe. Esa es la palabra apologética, pero aquí no es apologetic, sino unapologetic. Y en español era una traducción media curiosa que es sin disculpas. O sea que ellos, su pilar dice en realidad predicación sin pedir disculpas. Yo le moldeé un poquito a predicación expositiva porque el fin es el mismo. Yo entiendo a dónde ellos quieren llegar. Vuelvo a repetir, hermanos, yo no puedo ser un pastor que diga, esta parte no me conviene decirla. Si yo digo esto, los de este lado se van a ir, pero si digo lo de acá, se me van a ir estos que tienen otro pensamiento. Y si yo me baso en eso, hermanos, ya he caído en esos líderes que hablan lo que les conviene hablar. Espero que usted se haya dado cuenta en estos años que aquí vamos a predicar, yo ya parezco disco rayado, lo que el texto diga y punto, porque es la palabra de Dios. Si usted se enoja con eso, se está enojando con la palabra de Dios. Ahí se va a enojar con el Señor, ¿verdad? Pero tenemos que predicar lo que la palabra del Señor diga y sin necesidad de pedir disculpas. La palabra de Dios es para abrirla donde sea y dejar que Dios hable. Punto. Punto número 3, la necesidad de la predicación. Así que el primer punto fue la seriedad de la predicación. Punto número 2, la urgencia de la predicación. Y número 3, la necesidad de la predicación, que tiene que ver con el por qué. O sea, tan mal estamos, ¿por qué una necesidad tan urgente y tan grande? ¿Por qué esta necesidad? Y la vemos en el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Será que ese tiempo ya llegó? Hace mucho, ¿no? Sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Escuche cómo la Nueva Traducción Viviente dice esto. Llegará el día, lo está diciendo hace alrededor de 2000 años Pablo y ya estaba llegando, en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Y eso lo estamos viviendo hoy. Vivimos en una era donde la predicación ya pasó a segundo plano, porque prefieren el entretenimiento más que una predicación bíblica. Y yo he escuchado a muchas personas diciendo, no, es que la alabanza es igual de importante. Hermanos, les voy a decir una cosa, hay muchas cosas importantes en el culto público. Me refiero al culto de los santos, la congregación. Por supuesto que la oración es importantísima. Por supuesto que la alabanza es importantísima. Por supuesto que esa persona que te está recibiendo con un saludo es importantísimo. Pero hay un dicho que dice, no me vengan con ese cuento. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Si se nos va la luz, hermanos, y me alcanzan a escuchar sin micrófono, le damos. ¿Verdad que sí? O vamos a suspender el servicio, ¿no, hermanos? Nos ponemos allá afuera lo que pase, pero la predicación. Por eso les decía al principio, quizá algunos han visto fotitos o les tocó literalmente experimentar eso de algunos lugares donde están debajo de un árbol, pusieron algunas banquitas, unas piedras, y ahí se está predicando la palabra de Dios. Y si es una iglesia firme, donde hay un pastor, hay un liderazgo, se está predicando, es una iglesia que de igual manera le está dando la gloria a Dios, porque no se trata del edificio, no se trata de las luces.
Esa es la iglesia del Señor, por lo tanto se tiene que predicar el texto bíblico. Yo tengo que contarles algo, hermanos. Déjenme decirles algo muy, pero muy importante. Mi familia y yo tenemos 3 años y medio casi aquí en Amarillo. En ese periodo de 3 años y medio más o menos me han invitado a predicar en algunos lugares fuera de la ciudad de Amarillo, pero todavía dentro del Panhandle, que hasta el día de hoy no me he aprendido todavía hasta dónde abarca el Panhandle. Yo nomás me acuerdo que era fuera de Amarillo, pero que todavía le llaman el Panhandle, a las alrededores. Usted yo creo que sabe más o menos qué ciudades, ¿verdad?, hay a todo alrededor. Quizás son pocas veces las que me han invitado, pero yo aprendí un poquito más de la cultura de los hispanos en el área del Panhandle, conocí un poquito más lo que está pasando en otras iglesias y yo la verdad me llevé un shock, me quedé en shock. Repito, en 3 años y medio son poquitas veces las que me han invitado a otros alrededores fuera de Amarillo y yo he ido a predicar la palabra. Hermanos, lo tengo que decir con el respeto posible del mundo, pero qué tristeza, hermano. O sea, de verdad es lamentable lo que yo pude ver en muchos lugares. Mire, si usted no lo sabía, somos una iglesia bautista, no salga corriendo de aquí. Muchos llegaron que han crecido en la iglesia bautista. Otros tenían una idea equivocada simplemente porque se dejaron llevar por lo que habían escuchado. Ya cuando entraron aquí se dieron cuenta que quizá no era lo que usted pensaba. Tratamos de ser una iglesia bíblica, no hay ninguna iglesia perfecta, pero tratamos de ser bíblicos. Pero yo me di cuenta, hermanos, que en muchos lugares lo único que quedó de bautista fue la pintura que dice bautista, o un anuncio de tela que dice eso, pero una vez que yo entré, yo no sabía qué eran. Así de serio era, yo no sabía qué eran. Dije, aquí es una mezcla entre católicos, pentecostales, bautistas y una revolución que no me malentienda. O sea, yo sé que debemos amar a nuestros hermanos. Espero que usted entienda eso. Tenemos hermanos pentecostales, tenemos hermanos metodistas, hasta donde son bíblicos, ¿verdad? No al extremo. Pero hermanos, no me refería yo a eso. Yo me refería a que ellos mismos no cuadraban, no sabían ni lo que estaban enseñando, ni lo que creía uno, ni lo que creía. Hermanos, era una cosa, yo sé que estoy sonando como un chismoso aquí. Hermanos, no sé cómo decirles que fue un shock para mí impresionante. Cantaban canciones que yo dije, ¿en serio cantaron eso? Y me tocaba a mí después dar un taller acerca de la alabanza y dije, aquí me voy a agarrar. Y empezamos en el taller, hermanos, estaban en shock. Le dije, ¿entendiste lo que cantaste? ¿Qué significa esto? Para todo, lo único que decían es que es la unción. Ya no salían de qué es la unción. Para todo lo que yo les preguntaba, yo me quedé, hermanos, tan sorprendido, de verdad. No sé cómo con palabras decirles lo sorprendido que yo estaba, que hasta ellos mismos al final me dijeron, oigan, en Amarillo no dan clases, como buscando, estaban como que ellos nunca habían escuchado eso. Es más, no les voy a negar, no les voy a decir esto para que a ustedes se les levante el cuello, pero me sentí orgulloso, sí, de ustedes. De verdad, no lo digo para que, ya no tenemos nada que mejorar como iglesia, Paramount en español, ¿qué iglesia? No. Sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas, ¿verdad que sí? Pero de verdad que me sentí bien por lo que yo estaba mirando. No sabía, para mí era algo nuevo, no sabía que estaba tan grave la situación. Si alguien, hermanos, está motivadísimo, brincando, saltando por una hora en la alabanza y en la predicación a los 5 minutos ya están dormidos, ¿qué te dice eso? Y luego me invitaban a otra y lo mismo. Pero ¿cómo le daban a la música por 1 hora? Y yo, pues, ¿cuándo irán yo no sé si hay tiempo para me invitaron a predicar y no sé si se les olvidó. Ya después de 1 hora 10 minutos, pues pásele. Uno todavía me dijo, pero estamos acostumbrados a cortito. No les miento, así me dijo uno. No de más, porque no están acostumbrados a eso. El mismo pastor, para que se dé una idea de lo grave que está la situación. Así que le digo esto para que salga un poquito más contento, pero para tampoco se le levante el cuello. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero gracias a Dios que aquí se le da la importancia a la palabra de Dios. Esperamos que así siempre siga siendo.
solamente tómelo como una motivación, pero vuelva a 2 Timoteo 3 y 4. Si lo tiene todavía, 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, pero mire esta expresión, sino que teniendo comezón de oír. Teniendo comezón de oír. ¿Alguien le gusta el chisme aquí? Levante la mano. Si este púlpito es una persona, y tú estás hablando con esta persona, pero a lo lejos ahí están otras 2, 3 personas hablando. Estás aquí hablando con esta persona, pero tienes tus oídos, o diría yo tus orejotas de conejo, a ver qué alcanzas a escuchar de allá porque suena interesante, a ver si te llama la atención algo. Esa frasecita de les hizo comezón en el oído. Les hizo comezón en el oído. Es como que una persona tiene comezón en el oído y literalmente el texto está diciendo que el pastor viene y le rasca la orejita. Es lo que literalmente se está diciendo, pero ¿qué significa? Que le está dando por su lado. Que está complaciendo los caprichos del que tiene comezón de oír. O sea, pastor, yo no quiero escuchar eso. Ah, ok, entonces, ¿qué quiere escuchar, mi hijo? Yo quiero hablar, que hable acerca del amor de Dios. Ah, ok, vamos a hablar acerca, eso es rascarle el oído. Tendrán comezón de oír. Por eso después sigue diciendo, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Por eso también siempre me ha gustado la Nueva Traducción Viviente, que lo traduce bien de los idiomas originales y te lo presenta bien claro. O sea, literalmente está diciendo, van a buscar maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Y tienen comezón de oído y ahí viene el pastor a rascarle. Así como los niños le pidan le están picando a la comida. Ah, los frijoles los voy a hacer para un lado. El arroz, nos dice Camila, tiene cositas verdes, ¿qué es eso? Lo hace para un lado. Le están picando a la comida, le están picando. Hermanos, yo crecí en una generación donde se comía lo que había y punto. ¿Alguien creció así? Ah, mira, casi todos, qué bueno. Lo que había te comías. Y vale más que limpiabas el plato. No te puedes levantar hasta que te terminabas lo que te habían dado de comer. Pero ahora estamos en la era de la generación de cristal. ¿Qué es eso? Que no me gustan los frijoles. Los hago para un lado. ¿Qué quiere que le cocine a mi rey? Y todavía después de que la mamá le cocinó, no quiero eso. Ah, pues vamos a hacer un lado. Entonces, ¿qué quiere el bebé que le cocine? Hasta ese punto hemos llegado. Así los hermanos en la iglesia. Pastor, este pastor está muy ancianito, este pastor está muy jovencito, esa porción ya la predicó, ese texto ya lo dijo la semana pasada, ese texto ya me lo sé, mejor predique de otra cosa, yo quiero otra cosa. A lo mejor te están dando ensalada saludable y carne, pero prefieres la comida chatarra. Esto ya no me está gustando, no me están dando lo que a mí me gusta. ¿A qué otro restaurante me podré ir? Palabras cristianas sería, ¿para qué otra iglesia me iré? Y andamos como cambiando calcetines de iglesia en iglesia, buscando algún pastor que me rasque el oído. Ahora ya va a entender esa expresión, ¿verdad? Buscando a ver quién me puede decir lo que yo quiero escuchar, ¿no, hermanos? Por tercera vez, lo digo, se abre el texto bíblico y se habla lo que la palabra de Dios dice y punto. Y entonces dice el versículo, al buscar lo que ellos desean, versículo 4, apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los míos. Hermanos, que seamos una iglesia conocida porque no se hace otra cosa más que predicar de Cristo. El simple hecho, hermanos, de que el púlpito se mantenga en el centro ya dice mucho, algo que yo mismo tuve que aprender. Les cuento que la iglesia donde nosotros venimos la respetamos, es una iglesia muy bíblica. De hecho, yo crecí así, no sé si alguien lo alcanzó a ver, de que es muy normal, de que en la alabanza tú quitas el púlpito, estamos aquí cantando, ya cuando seguía el tiempo de la predicación, alguien estaba ya designado para venir y poner el púlpito. Hasta estaba puesto en el programa, el cargador del púlpito. Así que se acababa la alabanza, nos bajamos, viene el hermano trajeado porque tenía el trabajo de poner el púlpito. Y ya,
Entonces yo vengo de esa escuela, pero poco a poco lo fui estudiando. Yo me tuve que poner a estudiar y darme cuenta que eso no existía. Ni en los primeros siglos de la historia de la cristiandad no existía eso. Miraba lo que hacían en las sinagogas y lo que hacían en las iglesias de los primeros siglos, siempre estaba en el centro del púlpito. Y también lo aprendí de Juan Manuel Vaz, que también a veces nos da unas buenas regañadas, ¿verdad? El púlpito. Así que cuando usted llega y mira el púlpito, ya te está diciendo algo. Si no nos vemos nosotros, no importa. ¿A qué venimos a la palabra? ¿A qué venimos a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Así que el simple hecho de que el púlpito esté en el centro, yo aprendí que ya me está diciendo algo de una iglesia. Así que, hermanos, en alguna ocasión, quizá ya no voy a estar yo por la vejez, muchos de nosotros ya no vamos a estar, pero que siga siendo una iglesia conocida, porque aquí no se proclame otra cosa más que a Cristo crucificado y resucitado. Amén. Voy a concluir con esto, el versículo 5, pero tú, es lo que hacen ellos, pero tú, Timoteo, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Paramount, otras iglesias están haciendo eso, pero tú, Paramount, otras iglesias están cantando esto, pero tú. Otras iglesias han caído en el pragmatismo, pero tú. Otras iglesias se me están deslineando, pero tú. Otras iglesias se me están como queriendo vestir del mundo, pero tú. Pero tú, dice, cumple con tu ministerio. Cumple con tu ministerio. Y termino con la idea principal con la que comencé el sermón, la voy a utilizar de conclusión. La exposición fiel de las Escrituras está comprometida a decir lo que Dios dice. Repito, la exposición fiel de las Escrituras está comprometida a decir lo que Dios dice. Hermanos, ore por nuestra iglesia cuando tenga el tiempo. Ore por nuestra iglesia para que no importa quién esté aquí, Cristo sea proclamado. Póngase de pie mientras puede reflexionar en esto. Reflexionen como si nosotros habláramos cosas humanas, de nada serviría. Si el mensaje fuera lo que yo quiero decir, de nada serviría. Si ustedes conocen más la vida del pastor Jonathan que el ministerio de Cristo, estamos en problemas. Porque entonces ninguna transformación va a suceder. La transformación va a suceder cuando esto se predique. Porque esto nos habla de Cristo, el único que vino a morir por nuestros pecados para salvarnos. No fui yo, ningún monje, ningún líder. El único que entregó su vida fue Cristo. Debe de ser el único mensaje que debemos de proclamar. Cierre sus ojos, hermanos, mientras medita en la misma predicación, y al final voy a darles unos papelitos que vamos a llenar ya casi para irnos de este lugar, pero con sus ojos cerrados comience a hablar al Señor y dele gracias por la palabra de Dios. Dele gracias por la libertad que tenemos de abrirla, de estudiarla, de exponerla, cuando quizá en muchos lugares son perseguidos por tener una Biblia. Dele gracias por la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente para transformar el corazón más temible y despiadado. La palabra de Dios es suficiente para revivirnos y para reavivarnos. Es suficiente para librarnos de los problemas familiares. Es suficiente para sostenernos en medio de las necesidades económicas. La palabra de Dios es suficiente para guardarnos del peligro de nuestra vida diaria e incluso el peligro espiritual. Es suficiente para protegernos en nuestras batallas. Es suficiente para saciar nuestra alma. Es suficiente para sanarnos de nuestras enfermedades. Es suficiente para levantarnos cuando estamos caídos. Es suficiente para animarnos cuando hemos perdido a alguien. Es suficiente para fortalecernos cuando las fuerzas fallan. Es suficiente para darnos salvación, vida en abundancia y aún más, vida eterna en Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra gloriosa. Gracias por el mensaje poderoso del Evangelio de Jesucristo, por las buenas nuevas de salvación. Y gracias porque ese mensaje del Evangelio es conocido a través de tu palabra. Gracias porque muchos corazones de los que están aquí presentes, muchos
corazones de mis hermanos aquí en este momento fueron transformados. Yo sé que no fue transformado por el pastor que haya estado predicando, no fue transformado por lo hermoso del edificio. Esos corazones fueron transformados por la fiel exposición de su palabra, con la cual pudieron escuchar el único y verdadero evangelio de que Cristo salva, de que Cristo perdona y de que Cristo regresa por su iglesia un día muy cercano. Te pedimos por esta obra, por esta iglesia, para que sigamos y continuamos fieles en la exposición de tu palabra. Que todo lo que nosotros hagamos te dé honra, no solamente aquí en la iglesia, sino fuera de la iglesia, incluso en el restaurante que quizá vamos a ir, en la escuela, en el trabajo, en nuestra propia casa, que todo lo que hagamos, lo hagamos siempre pensando de que Cristo, el fundador de la iglesia, está observando, revisando, supervisando. Y entonces nos procuremos a darte toda la honra y toda la gloria. Y te lo pedimos todo eso en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.